El gobierno departamental hizo el anuncio de una inversión superior a los 12.000 millones de pesos para el muelle de Puerto Colombia y aunque será intervenido por etapas a medida que se giren los recursos, se espera que al final se recupere un tramo importante del muelle y se haga la plazoleta de los inmigrantes. A medida que avanza el deterioro del muelle de Puerto Colombia, también avanza la gestión para remediar el daño actual y los años de abandono a los que fue sometido. Más que buena noticia, es un proceso que iniciamos con el señor alcalde y con gran parte del sector privado, con fundaciones que tienen un aprecio muy especial por Puerto Colombia y por el significado que tuvo el muelle en la vida nacional. Por el muelle de Puerto entró el desarrollo del país, la economía colombiana de alguna u otra manera se surtió de todo lo que entraba y salía por el muelle de Puerto Colombia. Pero no solo eso, llegaron los inmigrantes, se inició la aviación comercial en Colombia y todo eso permitió la posibilidad del desarrollo del territorio de la costa caribe colombiana. Aunque es un proyecto que poco a poco se va materializando, los habitantes de Puerto Colombia esperan que se recupere un tramo importante, pues aparte de la relevancia histórica, actualmente es la base económica de muchas familias. Frente a ese tema estamos trabajando con el Ministerio de Cultura, estamos trabajando con todos los entes gubernamentales, el Viceministerio de Turismo, para entre todos poder conformar un proyecto que verdaderamente logre recuperar la memoria histórica del muelle, pero adicionalmente podamos reconstruir parte del muelle de Puerto Colombia. No lo podremos recuperar todo, hay que ser honesto, pero por lo menos podríamos recuperar parte y hacer un centro interpretativo que le recuerde al país específicamente la importancia de ese muelle que fue fundamental para todos y cada uno de los colombianos. La comunidad estará pendiente de las obras, pues aseguran que ya es mucho el dinero que se ha invertido en estudios y lo que en realidad quieren es una acción efectiva e inmediata que permita ver de nuevo a su viejo muelle. Los recursos de regalías están en el orden de los 6.000 millones, lo que queremos comprometer de regalías. La venta del Distrito 20, que estaría en el orden de los 6.000 millones de pesos también, 7.000 millones de pesos, todo depende de lo que diga el avalúo que se va a realizar por parte del IGAC. Y adicionalmente a eso aspiramos también a obtener unos recursos del gobierno nacional que nos ha manifestado su interés en aportarle a este proceso. El muelle de Puerto Colombia, construido en 1888, fue sinónimo de progreso y modernidad para el país. Mucho antes de que la aviación llegara a la nación, el muelle era la entrada obligada para muchos de los artículos y visitantes provenientes de todo el mundo. Las ruinas del muelle de Puerto Colombia evocan épocas de antaño, cuando la campanilla que en la vieja casona anunciaba la llegada de los buques hacía sinfonía con el inconfundible chirriar de los rieles de la máquina de vapor que arrastraba varios vagones y llegaba a recoger la mercancía proveniente de los lugares más apartados del mundo. Buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes. Aquí visitándolo. ¿Mirando usted su muelle? Lo que era muelle, ya no es muelle, ahora es una ruina. Pues si eso se puede llamar muelle. Bueno, don Manuel, cuénteme y cuéntele a todos los televidentes de Canal del Tiempo cómo era ese muelle antes. Imagínese usted cuando llegaba un buque, que llegaba el tren, la gente, el turismo, y en ese muelle no había la gente. Pero al puerto no solo arribaba mercancía, también era común ver transatlánticos de los que se desembarcaban viajeros que llegaban en busca de oportunidades o simplemente huían de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Venían líneas de vapores a nivel mundial, alemanas, francesas, españolas, italianas, y de ahí los grandes transatlánticos. En la punta del muelle podían atacar fácilmente 5 vapores, 2 de lado y 1 en la punta. La entrada de ese progreso que vio crecer a Colombia como nación moderna es lo que los habitantes de Puerto Colombia no le perdonan a sus gobernantes, a quienes se les atribuye el estado actual del muelle, ante la falta de recursos para su mantenimiento. Vino Don Martin y llegó y estableció un servicio de correo aéreo, se estableció la aviación en Puerto Colombia. Llegó el carro, llegó el automóvil en partes, pero entró por Puerto Colombia. Entraron las grandes maquinarias de Antioquia, de Bogotá, de Santander. Por aquí entró todo. Llegaron muchos inmigrantes, llegó mucha gente. Lo triste de Puerto Colombia es que nada quedó. Para el muelle de Puerto Colombia todo tiempo pasado fue mejor. En la mente de sus habitantes quedaron plasmados los recuerdos, cuando por una estructura de concreto reforzado de 4 metros de ancho por 1 kilómetro de largo, entró el progreso a Colombia. El muelle de Puerto Colombia, desde el mismo inicio de su inauguración, existía unos espacios específicos.
del lado izquierdo la baranda y el lado derecho la mercancía, en el centro del ferrocarril. Por eso tenemos de este lado unas barandas que hoy, obvio por el tiempo, han desaparecido. Con el cierre del muelle, los más perjudicados en Puerto Colombia son aquellas personas que derivan su sustento del comercio generado alrededor de la estructura. Turismo y pesca son dos de las actividades económicas más comunes de la población y en la mayoría de las veces ambas se llevan a cabo gracias al muelle. Fernando Giraldo es un paisa costeño, así se describe, y su dialecto combinado y extraño le da la razón. Hace 37 años llegó a esta región y hace 13 vive en Puerto Colombia. La estadía en la población le enseñó que, al igual que su hablado, debe combinar dos tareas para sobrevivir: la fotografía y la pesca. Nos encontramos con don Fernando Giraldo. Él es un paisa que llegó aquí a Puerto Colombia. Don Fernando, cuéntame esta historia. Bueno, yo me vine de Medellín en el año 77 y llegué a Montería, y Montería duró un añito, y ahí me vine para acá, para Barranquilla. Llegué en el año 78 prácticamente acá. Entonces llegué a las playas de Salgar, trabajando como fotógrafo. Y allá duré más de 20 años, y a raíz del trabajo mío he recorrido toda la costa, trabajando como fotógrafo y al mismo tiempo pescador, porque me gusta bastante la pesca, porque cuando la foto está mala, la pesca es la que me da, entonces estoy en las dos actividades. Él ha sido testigo del deterioro de la estructura que se derrumba por partes. De la misma manera se derrumba en Giraldo la ilusión de llevar el pan de cada día a su familia, pero mantiene la convicción de la grandeza de su Dios, que hasta el momento no lo ha abandonado. Ahora mismo en un día una vez no he tomado ni una foto. A veces pasa el día que no he tomado una foto. A veces, por ejemplo, llegamos en un domingo, estando bueno, aquí se toma uno, bueno, lo mínimo hasta el que me he tomado últimamente, 20 fotos, que están dando un promedio de 80 o 90 mil pesos. Ya, para pasar toda la semana no aguantan. Porque uno coge, por ejemplo, ya el domingo en la tarde, va y paga y que las culebritas, paga que una vaina aquí, que la otra aquí. Las épocas doradas de la fotografía ya pasaron, y él es consciente de ello. Por eso nunca abandona los cordeles, los anzuelos y las carnadas, que le dan no solo la oportunidad de llevar algo de comer a su casa, sino de vender un poco de pescado para obtener alguna ganancia. La pesca es para comer y vender, porque a veces yo en una semana, en un día me echo 100, 160, 200 horas pescando, a veces en un día, no es todos los días. Y en una semana 150, 200 cuando la vaina está buena. Por ejemplo, yo en un día me saco 2, 3 pescaditos que los vendo en 70, 80 mil pesos. Pescado bueno. Pero no es de todos los días. No es de todos los días. Por ejemplo, en el momento llevo este. Yo creo que este es como para el gato más o menos. Porque... El caso de Fernando Giraldo es solo uno más entre cientos de historias de pescadores, dueños de restaurantes, vendedores de artesanías y demás caseteros que ven en el cierre del muelle el cierre de las oportunidades de conseguir dinero para llevar el sustento diario a sus familias. Dios es bueno, yo siempre le da a uno un pescadito, una fotico ahí para el sustento del día, pero así como para uno digamos que va a conseguir plata, que no hombre, nada, esto ya no es de ahí ya. Los 124 años del muelle esconden muchas historias. Una de ellas se dio en el fragor de la Primera Guerra Mundial, cuando la tripulación del buque alemán Prinz August Wilhelm decidió hundirlo por temor a que cayera en manos del gobierno estadounidense y fuera utilizado en contra de Alemania. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, muchos de los barcos de pasajeros y carga fueron declarados como una especie de objetivo militar, razón por la cual eran rastreados en los diferentes puertos del mundo para tomarlos como trofeos de guerra. El buque Prinz August Wilhelm fue hundido el 22 de abril de 1918 por su propia tripulación en las aguas de Puerto Colombia. Las noticias llegaron a oídos del capitán. Estados Unidos estaba buscando el buque para tomarlo prisionero. En ese momento estaba el buque en aguas colombianas que eran neutrales y por una decisión del embajador de Alemania, pues eso es lo que registra la prensa de la época, envía esa comunicación al capitán del buque, del Prinz August Wilhelm, que era el señor August de Waal, y decide que debe ser hundido el barco. Los periódicos de la época publicaron la noticia, que en ese momento fue calificada como una atrocidad, pues que la propia tripulación quemara su barco era algo inconcebible. Tanto es así que el capitán fue apresado. Esa es una estrategia que se llama, en la guerra se llama scouting, que es que ellos mismos hunden sus barcos para que no los tomen los enemigos, porque Estados Unidos venía a apoderarse del barco, entonces la idea era que hundieran el buque
antes de que Estados Unidos tomara el barco y posteriormente pues no fuera utilizado contra su propio país. Después de que el cónsul de Alemania pagara la multa, el capitán August de Wolf fue liberado, no sin antes fundamentar que lo que hizo fue bajo las órdenes de su propio país. La tripulación, conformada por 19 marineros, se dispersó. Algunos regresaron a sus lugares de origen, pero otros se enamoraron de Puerto Colombia y, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido con el barco, decidieron pasar toda su vida en la población. Resulta que aquí en Puerto Colombia todo el mundo conoce la historia del Prince August Wilhelm y le comentan, o sea, nadie sabe el nombre del buque. La gente le dice es el alemán, el barco el alemán, pues porque por supuesto es un barco alemán. Y la gente, los buzos artesanales, las personas de edad, entre otras muchas personas que les gusta el tema del mar y de los barcos, se le han dado por adquirir piezas porque muchos buzos se sumergen, van hasta el buque, para ellos es una aventura, toman todas las piezas que están ahí en ese lugar, muchos las venden, hay hasta botellas de vino que han sacado, se las toman con orgullo, imagínense, más de 90 años una botella de vino. Es de esta forma como el pueblo se ha convertido en un museo gigante, con objetos del alemán. Algunos de ellos fueron rescatados por la Fundación Puerto Colombia y son exhibidos dándole la importancia histórica que merecen. Pero aún faltan muchos que han saqueado y son colgados como trofeos de aventura por los buzos que frecuentan el sitio. Análisis y entrevistas.